Bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas en formato virtual para presentar el programa que tenemos con el CEU Cardenal Herrera en formación avanzada en gestión de riesgos y seguros. Es un placer teneros aquí y presentaros ya la octava edición del programa. Madre mía, octava. ¿Quién lo iba a decir? Eh, ¿Qué vamos a comentar hoy? Sobre todo, queremos resolver las dudas que podáis tener. Los que estáis ya incorporados, se irá incorporando más gente. Los que ya estáis, interrumpidnos, abrir el micro, levantad la mano sin problema, ¿vale? Todo lo que necesitéis preguntar, no os quedéis con dudas. Lo importante es que os resolvamos todas esas cuestiones ya de detalle que os ayuden a tomar la decisión. Contamos hoy con nosotros, con tres de los alumnos de la edición anterior, con Nieves Beitia de Mercedes-Benz, Gonzalo Girones de Quality Brokers y Jorge Almarche de Global Omnium. Y además contamos con la participación de Pedro Caja por parte de la universidad y con Gonzalo Iturmendi y Álvaro Medina, que son los dos directores de las dos asignaturas, grandes asignaturas que conforman el programa. Entonces vamos a ir por partes. Bueno, yo soy Lucía, muchos de vosotros ya habéis hablado conmigo, soy la directora del Centro de Estudios de AGERS y es un placer poder presentar esta jornada ya otro año más porque yo creo que cada año lo vamos haciendo mejor y vamos aprendiendo también gracias a todos vosotros. Entonces, gracias por estar aquí y arrancamos. Entonces, bueno, ¿por qué este programa? Eh, es un momento donde los riesgos están todos los días presentes, la incertidumbre cada vez es mayor para las organizaciones y para eso hay que saber gestionar riesgos, hay que saber cómo funciona el riesgo y hay que saber qué hacer después con el riesgo, ¿no? Y cómo transferirlo a las aseguradoras o cómo retenerlos de otras maneras, ¿no? Y para eso este programa es fabuloso, tiene una transferencia directa al día a día, vais a poder poner cosas en práctica inmediatamente y es una forma de salir solamente, sobre todo para aquellos que ya estáis en la práctica gestionando seguros, es una forma de ampliar la visión y asumir esa perspectiva desde la gestión de riesgos que mejora muchísimo la relación con el cliente y hace avanzar la profesión sin duda. Pero creo que no soy yo quien os lo tiene que contar. Esto que mejor os lo va a poder contar son tres de nuestros alumnos que os van a poder dar una visión encima desde tres perspectivas diferentes sobre por qué eligieron este programa, cómo les ha ayudado y qué es lo más interesante o cómo ha sido su experiencia. Entonces, para eso contamos con Nieves, con Gonzalo, con Jorge. Muchísimas gracias. Si os parece bien, vamos a crear un poquito de debate, vamos a hacerlo como si estuviéramos aquí en presencial los tres, manteniendo un pequeño diálogo. Sí os voy a ir dando paso para moderar un poquito, que no nos pisemos demasiado, pero vamos a ir, podéis hablar, ¿vale? Entonces, Nieves, si quieres, empezamos contigo, por ejemplo. ¿Por qué elegiste tú este programa? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es qué te ha aportado? Bueno, yo desde el primer momento, como lo he comentado en todas las clases, iba con la L de Learning, porque entró dentro de mi scope llevar los seguros para España y Portugal. Y yo pues tenía la noción básica y empecé a preguntar, ¿no? ¿Por qué, qué programas hay? Hay muchísimos programas, pero lo que más me llamó la atención de este programa, ¿no? Que ofrecía una comprensión global del mercado, abarcando tanto la gerencia de riesgos, la mediación, la gestión de siniestro y sobre todo con expertos en estos campos, ¿no? Que te hablan del tú a tú, compartiendo experiencias. También te va a permitir, pues en mi caso, a desarrollar unas habilidades analíticas, estratégicas y éticas que cada vez las empresas los demandan. Y lo que más pedimos es un respaldo, ¿no? Tanto por universidades, en este caso es el CEU y AGER, lo cual te da una mayor credibilidad y competitividad profesional, ¿no? Para mí eso fue lo que más me atrajo de este programa. Y una vez vivido, te puedo decir que se puede aprender muchísimo. Tienes grandes profesionales y grandes compañeros que te van a enseñar muchísimo, vamos. Jorge, Gonzalo, ¿algo más que añadir? Pues estoy de acuerdo con Nieves. La verdad es que casi lo ha hecho perfecto y de manual, clavado. Yo no podría casi añadir mucho más, pero sí que me gustaría recalcar también, por ejemplo, el trabajo de los profesores que, independientemente de que tengamos a Gonzalo y a Álvaro aquí presentes, he de decir que ha sido una aventura fantástica con todos ellos, porque son
profesionales que me imagino que si alguno se ha tomado 5 minutos para revisar un poco el profesorado que hay, es de primer nivel. Todos trabajan con riesgos, todos tienen una trayectoria profesional muy, muy completa y te enseñan en los trucos del día a día que evidentemente con la práctica nosotros hemos ido aprendiendo de ellos y hemos ido replicando y la verdad es que, como bien has comentado, Lucía, has matizado muy bien de que hay que tratar el riesgo todos los días. Y prueba de ello es justamente los tres, de manera directa o indirecta, hemos sufrido un riesgo bastante agravado, que es el del cambio climatológico, con la Dana de Valencia, que evidentemente hemos sufrido Nieves por la parte que le correspondía con una instalación, Gonzalo con todos sus clientes y yo directamente con todas las instalaciones y suministros de agua potable y demás. Y sinceramente, si hubiéramos tomado medida y concienciación de la situación y de los riesgos que nos podían acontecer y esto fuera algo que todo el mundo ejerciera o por lo menos entendiera lo que son los riesgos, nos habríamos encontrado en una situación totalmente diferente y yo creo que con este curso es muy completo, abarca todas las áreas y te da un enfoque profesional no solo de los riesgos, sino de cómo abordarlo con todas las medidas de mitigación, bien sea con seguros y demás. Entonces, yo, vamos, he quedado muy encantado, tan encantado que sigo repitiendo con AGES, con el curso de experto y bueno, y con todos los que podáis ir sacando, la verdad. Bueno, yo tomo nota, Jorge, que ahí ya te atrapamos y para siempre aquí. Por favor. Gonzalo, ¿a Sí, ti qué te ha aportado? hombre, la verdad es que es un curso brutal, brutal, porque al final, yo lo comentaba con mi padre, nosotros somos una correduría de seguros en lo que parece el inicio de una segunda generación, y al final nos hemos dado cuenta de que con los particulares estamos un poco fastidiados por la banca seguros, porque al final ellos lo que hacen es a través de un préstamo hipotecario, establecen seguros de hogar, establecen seguros de turismo, establecen seguros de vida para reducirte el tipo de interés. Entonces ahí tenemos una batalla perdida. Sin embargo, en las empresas, a través de la gerencia de riesgos, puedes asesorarles, puedes ayudarles, porque no todo es la transferencia de seguros. También se pueden implementar, por ejemplo, medidas, como ha comentado Jorge, de prevención. Entonces, ahí es donde el corredor de seguros, el agente de seguros, genera valor en las empresas y yo creo que es hacia donde se dirige el futuro de la mediación de seguros, de las corredurías de seguros, es al asesoramiento y como he comentado, yo creo que la gerencia de riesgos, la verdad es que es una herramienta brutal que te permite hacerle un análisis global a los clientes, a las empresas, que es donde más valor se puede generar como corredores de seguros. Y creo que es una oportunidad brutal. La verdad es que esta formación, aparte, hoy he tenido la suerte de compartir con Nieves y Jorge, con los que tengo una gran relación. Por ejemplo, esta tarde yo me voy con Jorge a ver un partido de básquet. Entonces, la verdad es que es un gusto porque conoces a gente que tiene tus mismas inquietudes, que tiene un pensamiento similar y que siempre es muy bueno porque al final esas inquietudes que crees que tú solo tienes, también hay más gente que la comparte y que como por ejemplo en el caso de Nieves o de Jorge, con el motivo de la Dana y nosotros también por los clientes que teníamos, que la viven día tras día y eso yo creo que es algo muy importante y que hay que poner el foco. Sí, encima sois tres de los participantes que sí que habéis venido de manera presencial. Este programa es en formato híbrido, donde hay una serie de clases presenciales. Em, Lógicamente, la gente que está fuera de España no tiene la oportunidad de venir, pero muchos sí que hacen incluso el esfuerzo de venir desde sitios lejanos. ¿Qué aporta esa presencialidad o no? ¿Cómo sacarle el máximo provecho a este programa? Jorge, arranca tú. Pues mira, yo creo que lo más importante es el know-how que tienen los profesores, que evidentemente, gracias a su labor, nos transfieren de una manera, pues no es lo mismo, evidentemente, con las conferencias o videoconferencias en este caso, que está muy bien y la verdad es que es muy dinámica también, pero estar allí presencialmente yo creo que hace equipo con todo el grupo, hace equipo con el profesorado también y ya te digo, sobre todo con el know-how, porque
en los pequeños descansos que solemos tener, evidentemente, pues uno comenta con el otro, yo tengo este problema, a mí me ha pasado esto, oye, ¿qué opinas tú? Y evidentemente no es un descanso como sería, por ejemplo, el de la universidad donde el profesor desaparece, todo lo contrario, el profesor está presente, está comentando, está incluso ayudándonos o dándonos consejos y yo creo que está muy bien por lo que se genera, que es una simbiosis entre profesorado y alumnado muy buena y en la que estás en todo momento comentando, intercambiando ideas o incluso aprendiendo el profesor y el profesor de nosotros también, evidentemente, porque siempre tenemos alguna idea de bombero torero, pero que es buena también contrastarla con los profesores porque también te dan un enfoque profesional que a veces nosotros no tenemos porque estamos en proceso de formación. Fantástico. Nieves, tanto es así que, aunque no todos puedan aprovechar la presencialidad por diversos motivos o no en todas las sesiones, vosotros tuvisteis de compañero a una persona de Brasil, a Marc, que sí que se unió puntualmente a las clases y que es bastante posible que nos acompañe incluso en la entrega de diplomas. Qué bien. No sé, ¿cómo habéis conseguido generar ese equipo? ¿Cómo se consigue eso? ¿Lo da el propio programa? ¿Es por el formato? ¿Es por el trabajo que tenéis que hacer conjunto? Yo creo que al final es una mezcla de todo, ¿no? En nuestro caso, además, Mar estuvo en nuestro grupo de trabajo, en mi grupo, y la verdad es que era admirable que él, con una diferencia horaria, se conectaba todos los días a clase, ¿no? Era, vamos, de quitarse el sombrero, ¿no? Pero quizás era también la simbiosis que había, ¿no? Los profesores hacían la clase de una forma muy dinámica, recibías la información con antelación, con lo cual cuando tú llegabas allí ya la habías un poco como analizado y podías expresar todas tus dudas, ¿no? Y era súper enriquecedor para todos, tanto si podías hacer el esfuerzo de ir presencialmente o conectarte, pero conectarte, como digo yo, realmente, no que estés conectado y estés pensando en otra cosa o contestando correos, ¿no? Vamos, Mar fue admirable, tanto la actitud y luego el trabajo en equipo. Teníamos reuniones pues a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, y él se conectaba y participaba y había correos de él a las 3 de la mañana. Y yo decía, este hombre no duerme. Y era espectacular la interacción que tenía. Y bueno, para mí era de quitarse el sombrero y admiración mutua de su trabajo, de su compañerismo y de las ganas de aportar, porque incluso le hacías preguntas y te las contestaba y tú decías, jo, qué gran profesionales, ¿no? Incluso con el resto de los compañeros, pues como bien ha dicho Jorge, algunos teníamos, pues en mi caso yo tenía ideas, vamos, de bombero torero y, y te hacía preguntas a los profesores y los profesores encantados y te explicaban 1000 trucos de cómo solucionarlo, cómo quitarte esa idea preconcebida que tenías sobre el mundo de la gestión de riesgos o de los seguros y cómo analizarlo y hacerlo de una forma mucho más real y mucho más dinámica, ¿no? Y cómo presentarlo después, pues a lo que sería nuestra alta dirección, ¿no? Cuando teníamos que presentar algo. Vamos, para mí, admirable todo el programa, los profesores y los alumnos, vamos, que repetiría otra vez si pudiera. Gonzalo, La además de verdad lo formativo, yo sé que tienes muchísimo que contar, así que tuyo. no, la verdad es que una experiencia brutal. Comparto tanto lo que ha dicho Jorge como Nieves, compañeros muy cracks, la verdad, porque al final son gerentes de riesgos o personas que llevan la parte de riesgos de empresas, que no son empresas pequeñas. También por parte de los profesores estuvimos comentando, teníamos al gerente de riesgos de CEPSA, que CEPSA ya no es CEPSA, es Mueve. Entonces, al final un poco lo que comenta Jorge, los intermedios, lo bueno de las clases presenciales, al final el formato está muy bien porque es híbrido. Lo que te permite un formato híbrido es que al final el día a día que nos come a todos, porque son viernes, que los viernes no sé qué pasa, pero es un día horrible que se tiene que cerrar toda la semana y todo lo que queda pendiente de lunes a jueves es viernes cuando se tiene que cerrar, está muy bien porque no son todos presenciales, la mayoría suelen ser online, pero los que son presenciales yo os recomiendo que vayáis porque lo que ha comentado Jorge, al final entre las pausas vas hablando con los profesores, tú les preguntas, les cuentas tus inquietudes y ellos te ayudan porque ellos tienen una experiencia y tienen un conocimiento. Al final son gerentes de riesgos, como por ejemplo Álvaro de OHLA, es gerente de riesgos de CEPSA. Son compañías, son empresas muy grandes que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia. Entonces es un programa, la verdad es que es súper enriquecedor por los compañeros, por los profesores, te abre mucho la mente, ¿no? Por lo menos a mí me lo ha abierto en lo que es el tema de seguros. Yo veía los seguros como una correduría de seguros que se llevaba la comisión de la compañía y era eso de lo que vivía. Pero es verdad que así eres uno más. Lo que tienes que hacer es diferenciarte. La gerencia de riesgo es una metodología
brutal, que te permite, como he dicho antes, hacer un análisis global de las empresas. Y yo creo que es una oportunidad para las corredurías de seguros, para los agentes, para aquellas personas que se encargan de la transferencia del riesgo, de también ver el proceso anterior, no solo de la transferencia de riesgos. Y yo creo que ahí es, no sé, la verdad es que yo estoy muy contento, la experiencia ha sido muy buena, incluso como Jorge, nada, yo he continuado otro año más, Lucía tiene grandes dotes comerciales y yo creo que Marc, porque Marc podría abrir la parte de Agers Brasil, porque es un crack también muy bueno y muy bien, compañeros, la verdad es que muy buenos y profesorado muy bueno, en general muy contento con la experiencia. Muchísimas gracias a los tres. Es un placer escucharos. A mí me llena de orgullo escucharos, lógicamente. Y Que conste gracias que por no nos pagan, participar. ¿eh? Que lo hacemos de forma voluntaria porque, no, pero es verdad, ¿no? Yo entiendo a las personas que estáis allí sentados y digáis, ¿esto les te estarán pagando? No, no, ya os digo que no, que nosotros estamos muy contentos de la oportunidad de también continuar un segundo año porque es brutal los conocimientos que tienes. Y justo hoy que estaba en Valencia he coincidido con un par de compañeros que Lucía conoce, que Álvaro conoce y que Gonzalo conoce, como puede ser, por ejemplo, Alejandro Mocholí, que es un agente de riesgos también de Valencia, un gerente de riesgos muy bueno y que son personas que al final les cambia mucho la metodología de trabajar y tienen éxito, ¿eh? Es una metodología muy buena y que vale la pena aprenderla y aplicarla a tu día a día. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Jorge. Gracias, Nieves. Vamos a seguir avanzando. Si os van surgiendo cosas que queráis comentar, adelante, ¿vale? Pero vamos a seguir avanzando para no irnos de la hora, que si no es muy fácil que nos vayamos. Entonces, os voy a contar detalles prácticos que ya conocéis, pero por si acaso, para reforzarlos. Este programa va a empezar el 16 de enero, es cuando lo tenemos pensado, durará hasta el 10 de julio. Las clases son los viernes por la tarde, de 9 de la mañana a 3 del mediodía. Semipresencial, hay 9 clases que haremos presenciales aquí en las oficinas de Agers, en Príncipe de Vergara, número 86, en Madrid. Y el resto las haremos en la plataforma del CEU, que se llama Blackboard, que eso Pedro os podrá contar muchísimo más ahora en un momentito. Y bueno, son muchas horas de formación, es un curso muy, muy, muy intenso, pero que merece la pena y donde se aprende muchísimo. Si queréis el detalle de todo lo que abarca y todas las formaciones que hay, el dossier lo tenéis en la web de Agers o siempre podéis también escribir a formación@agers.es y estaré encantada de enviaros todo lo que necesitéis de información a ese respecto. Son 2 asignaturas, una asignatura de gestión de riesgos, otra asignatura de gestión de seguros. Aquí tenéis las duraciones. En ambos casos, la evaluación tiene una parte de examen tipo test y por otro lado hacemos un caso práctico que de eso no hemos hablado, compañeros, chicos, pero el caso práctico es maravilloso. Es un trabajazo, tanto de riesgos como de seguros, que la verdad que es muy bonito y es una jornada muy, muy, muy bonita la de presentaciones. Esa sí que es presencial y la verdad que es una sesión especial. Y Pedro, me encantaría que seas tú quien siga contando ya cosas de más prácticas, de inscripciones, matriculación, etcétera. Bueno, Lucía, pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer a GERS y a los directores de las asignaturas, pues que continuemos un año más, ¿no? Que nos volvamos a ver en esta formación que yo creo que ayuda mucho a los profesionales, ¿no? A entender mejor la situación en la que se encuentran. Pues por un lado, nosotros lo primero que hacemos es una preinscripción donde los alumnos, bueno, pues nos suben la documentación que necesitan y posteriormente, cuando certificamos esa preinscripción con Agers, pues procedemos al inicio de curso y a la matrícula, ¿no? Para que puedan entrar, como dices, en el famoso Blackboard. Sé que los alumnos aquí presentes, ya egresados, pues sé que es un dolor de cabeza eso de contraseña, usuario, por dónde se entra, hay que entrar siempre por aquí, tal. Bueno, pues como sabéis, eso nos permite controlar desde la plataforma pues todo lo que es asistencias, tiempos y demás. Y entonces para la certificación, para poder luego pedir las ayudas de tripartita y demás, pues es necesario, ¿no? Necesitamos hacerlo a través de esa plataforma
que por otro lado, bueno, pues yo creo que cuando le cogéis un poco el control, pues tenéis todo a vuestra disposición, desde las sesiones grabadas, todo el material que AGES nos pasa, todo el material que los profesores suben, ¿no? Tenéis todo ahí a vuestro alcance para poder consultar en cuanto se necesite, así como, bueno, pues las entregas de trabajos y obviamente las notas que podéis ver de manera personalizada cuando se acaba el curso. Luego también el tema de los certificados, que muchos preguntáis o hacéis. En nuestro caso, obviamente, os damos un documento oficial de la universidad donde os certificamos la formación, que normalmente aprovechamos para darlo bueno, esto quizá Lucía lo puede comentar mejor que yo, ¿no? En el acto que pues se realiza se prepara con AGERS para entregar, ¿no? Una pequeña entrega de diplomas, bueno, pues entregamos los diplomas. Y también tenemos la opción de, por decirlo así, emitiros un certificado de aprovechamiento, ¿no? Una vez habéis superado todo el curso, pues antes de daros el certificado, digamos, oficial en papel, pues podemos emitiros un certificado digital para que podáis presentarlo donde lo necesitéis, ¿no? Donde sea necesario. Sí, efectivamente. Cualquier documentación que necesitéis, documentos de cara a Funda, etcétera, lo comentamos, hablamos todo y todo lo vamos a poder ir gestionando, no os preocupéis, porque lo conseguimos hacer siempre, ¿verdad, Pedro? Así que todo va a ir bien. Sí. Aunque cada año nos pide una cosa distinta, yo no sé, Cierto. Funda va pidiendo cosas distintas, pero bueno, por ahora podemos aportar todo lo que se necesita. Efectivamente. Y ahora que me gustaría que os contara un poquito sobre su asignatura, es Álvaro Medina, director de riesgos de OLA y bueno, director de nuestra asignatura de gestión de riesgos. Álvaro, todo tuyo. Muchas gracias, Lucía. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que lo primero agradecer las opiniones tan favorables de los exalumnos, que comprenderéis que como profesor de la asignatura, pues me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Quería hablaros un poco de la parte de gestión de riesgos, para que entendáis bien lo que se pretende en esa parte y la diferenciéis mejor de la de seguros, ¿no? Yo mi tarea como gestor, como director de riesgos de la compañía en la que estoy y en las que he estado anteriormente en este mismo puesto, pues mi labor tenía muchísimo que ver con los riesgos que no son asegurables. Una compañía, por el hecho de operar, de tener negocio, de abrir, de expandirse, de buscar nuevos clientes, está rodeada de riesgos, la mayor parte de los cuales no son asegurables. Entonces, el principal objetivo, yo diría, de mi asignatura, o de la asignatura de la que soy director, es abrir al alumnado los ojos a todo ese mundo que está mucho más allá de lo que es la pura gestión de seguros, o venta de seguros, o mediación de seguros. Y esa visión, abrir esa visión es muy importante, porque entonces uno acaba de entender dónde encaja todo. Yo, de hecho, no soy experto en seguros. Sé lo justo, en alguna otra empresa han recaído bajo mi responsabilidad, no actualmente, pero lo importante es ver que, bueno, que una compañía se enfrenta a multitud de riesgos y los seguros es una de las formas de protegerse frente a esos riesgos, pero no es la única. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera es posible. Con lo cual, esta asignatura lo que hace es dar el marco general de la identificación de los riesgos, del análisis de los riesgos, del análisis de su gravedad, de su impacto, de su gravedad potencial, y a partir de ahí ver qué es lo que puedo hacer para vivir más tranquilo y minimizar desgracias, pérdidas económicas, pérdidas humanas, pérdidas materiales, etc. ¿Qué es lo que puedo hacer? Una opción podrá ser dotarse de seguros, pero hay otras muchas situaciones en que eso está fuera de aplicación a día de hoy. Otra cosa que os quería comentar interesante, en mi opinión, es
todo lo que es la gestión de seguros, las empresas aseguradoras, etcétera, tienen un recorrido de siglos, y corrígeme, Gonzalo, ¿eh? Pero digamos que, aunque evidentemente hay normativa nueva, tipologías nuevas de seguros, etcétera, digamos que es un sector con una solera y con un soporte histórico importante. Cuando nos vamos al mundo de los riesgos en general, incluyendo los no asegurables, no hay guías, no hay un cuerpo normativo que te diga, ni legal que te diga exactamente lo que hay que hacer. Empiezan a haber ISOs y normas, la ISO 31000, la propia ley de sociedades de capital empieza a recomendar que existan funciones de riesgos dentro de las organizaciones, pero esto no es física ni matemáticas, que ante un problema la solución es esto. Entonces, muchos de nosotros, los que están en mi posición, hemos aprendido a base de prueba y error, de montar departamentos de riesgos desde cero, pensando lo que tenía sentido montar y lo que tenía sentido hacer, y hemos visto con el tiempo lo que funciona, lo que no funciona, lo que hay que simplificar, lo que hay que hacer de una forma un poquito más rigurosa, un poco más compleja. Y yo creo que este es el gran valor de esta asignatura, que está plenamente basada en experiencia práctica que funciona. Y sin ir de listillo, yo cada año sigo modificando procedimientos, normas, políticas internas en mi compañía, porque veo, oye, deberíamos habernos ocupado más de esto es mejor que lo haga otra área que no sea riesgos. ¿Qué pintamos como departamento de riesgos dentro de una empresa? ¿Qué función y qué valor tenemos que transmitir? Y esto, pues lamentablemente, o para bien o para mal, no sé si lamentablemente, pero bueno, ha sido un recorrido de muchos años en el que aún sigo aprendiendo. De hecho, me habéis pillado actualizando unos documentos para el consejero delegado, cambiando el enfoque de ciertas cosas, ¿eh? Entonces, el valor práctico, el valor aplicado, creo que es algo que francamente hay que resaltar. Y también, por último, quisiera decir a todos aquellos pues, que vengáis más del mundo de la correduría de seguros, etcétera, lo que os va a permitir esta parte es, y creo que lo ha comentado Gonzalo, no solo vender seguros. Es decir, lo que permite es daros más herramientas para ofrecer mayor valor a vuestros clientes, ser consultores, ser profesionales de confianza, ayudarles a ver sus problemas desde un punto de vista más amplio. Algunos de esos problemas, pues la solución será que contraten seguros, pero otros no. Entonces, yo pienso que os va a dar mayor valor como profesionales de la mediación y de la correduría, no solo y tampoco no solo de cara a vuestros clientes, sino a vuestras propias empresas. Me ha gustado mucho el ejemplo que has dicho, oye, que los bancos cuando ofrecen hipotecas ya están ofreciendo seguros y me están quitando negocio. Oye, esto es un riesgo, esto es un riesgo que tenéis. Oye, que se nos está metiendo a través de venta de hipotecas, se me están metiendo en mi negocio. Entonces me tengo que reinventar, a ver qué puedo ofrecer que ya no puedo ofrecer o que me va a ser o donde no voy a ser competitivo. Pues en el fondo eso es un riesgo comercial que os está apareciendo. Yo creo que la legislación está un poquito parándole los pies un poco a los bancos, pero a veces el meterse en grandes follones legales, pues lo que os va a dar este curso es más herramientas y más ideas para ampliar el valor añadido que podéis ofrecer a vuestros clientes. Y poco más tengo que añadir, Lucía, ya me gusta mucho enrollarme, ¿eh? No, ha sido fantástico porque ahora también Gonzalo Iturmendi nos tendrá que comentar la otra asignatura. Gonzalo, cuando quieras, todo tuyo. Pues muy buenas tardes, gracias Lucía por la presentación. Igualmente muchas gracias a Nieves, a Jorge y a Gonzalo Gironés por vuestros testimonios. Yo creo que es un testimonio que bueno, a mí
me da mucho placer escuchar y me encanta porque vemos que al final sois generaciones de distintas ediciones que habéis ido terminando este proceso formativo con éxito y que os ha dejado un buen sabor de boca. Gracias de verdad. Veréis, yo tengo que explicaros un poco qué hacemos en la segunda asignatura. La segunda asignatura, si la veis así a bote pronto, pues probablemente vais a ver reflejado los principales riesgos que pueden afectar a una empresa desde el punto de vista de su aseguramiento. Es decir, o dicho de otra manera, cómo es el seguro de cada uno de los riesgos que previamente en la primera de las asignaturas se ha venido analizando desde el punto de vista metodológico. Pero si fuera solamente eso, no tendría ningún valor adicional este programa. Este programa, prácticamente desde la primera edición, nos propusimos que fuera algo mucho más práctico, es decir, que nos planteamos cómo poder afrontar en la práctica el análisis de cada riesgo asegurable, es decir, cómo podemos hacer el planteamiento de un programa de seguros para una organización, teniendo en cuenta cada una de de los apartados asegurables y siendo conscientes de cuáles no son asegurables dentro de cada una de esas modalidades. Para ello, lo que hace falta y es fundamental, revisar las claves, es decir, cuáles son las claves fundamentales de cada riesgo asegurado. Y por eso notaréis que finalmente los alumnos vais a ver cómo los profesores hacen mucho hincapié en ir al grano, en no perder tiempo, en ir directamente a las cuestiones fundamentales que pueden ser conflictivas, las que pueden generar pues conflicto incluso con las propias entidades aseguradoras, evitar las situaciones de infrasegura, también de sobreseguro y hacer un buen tratamiento asegurador mediante un programa de seguros que responda al planteamiento de la primera de las partes de la primera asignatura que hemos visto anteriormente. Y luego algo que nos parece importantísimo, es decir, una vez que ya está el programa de seguros, una vez que está ya funcionando todos los seguros o todos los riesgos que son asegurables, hay una parte que muchas veces parece que se olvida, que es la gestión del riesgo asegurado tras su contratación del seguro. Eso está vivo, es decir, es un ente absolutamente vivo. Ya no me estoy refiriendo exclusivamente ante la posibilidad de que puedan surgir siniestros y cómo tramitarlos, sino algo más. ¿Por qué digo que está vivo? Porque los riesgos asegurados muchas veces necesitan ser revisados para verificar si están correctamente asegurados o si han cambiado o bien por una minimización del riesgo, una minoración del riesgo o por una maximización del riesgo, ante lo cual hay que responder de alguna manera si queremos que luego la entidad aseguradora, en caso de que se produzca el siniestro, de alguna manera queremos que responda. Bueno, esta es la finalidad, es decir, luego hay un método. Yo como profesor, ¿y qué es lo que le pido? ¿Qué es lo que intento hacer? ¿Y qué le pido a todos los profesores para evitar repeticiones fundamentalmente? Mirad, hay un fenómeno con el que nos hemos encontrado muchas veces y es el fenómeno de la necesidad de desaprender. A menudo la gente viene un poco condicionada por la formación que os ha proporcionado las entidades aseguradoras. Yo recuerdo en todas estas ediciones anteriores la necesidad de decir, oye, mira, ante el comentario de un alumno que dice, pues a mí no me lo habían explicado así. Digo, ¿y cómo te lo habían explicado? Bueno, se lo había explicado la entidad aseguradora de forma lo más conveniente posible para los intereses de la entidad aseguradora, pero tú eres distribuidor de seguros y lo que tienes que pensar es que tu cliente es el asegurado
y como tal le tienes que dar buen servicio y le tienes que dar buen asesoramiento, y con lo cual lo que tienes que hacer ahora es un poco quitarte el chip del aprendizaje antiguo y entrar en un chip de un aprendizaje nuevo. Es importante esta frase que voy a decir. Todos los alumnos son profesores de sí mismos, todos son maestros de sí mismos, pero son maestros de sí mismos si el profesor de alguna forma ha ido al grano, ha ido al concepto, a lo sustancial, ha reducido a las formas más sencillas, la mejor forma simple de explicar las cosas, ha organizado adecuadamente la información relevante, ha ahorrado tiempo y ha optimizado el tiempo del alumno, porque es que vale mucho el tiempo, es decir, todos vosotros sois profesionales y en consecuencia no os podemos hacer perder tiempo. Esta es un poco la clave del asunto, y yo esto trato de decírselo a todos los profesores, también me lo digo a mí mismo. Al final somos profesionales del riesgo que estamos hablando. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, no somos formadores profesionales, pero sí lo que se espera de nosotros es que traslademos nuestra experiencia de carácter profesional, que se torna en conocimiento cuando algo nos resulta familiar y de alguna manera pues nos va a resultar de esa manera mejor. Y también somos muy conscientes de algo que creo que es importantísimo, y con esto ya termino, el trabajo con las emociones. Yo creo que lo ha dicho Gonzalo y lo habéis dicho prácticamente con anterioridad todos, es decir, Nieves también. Esto es un proceso formativo y en ese proceso formativo hay intercambio de experiencias. Se aprende del de al lado, se aprende de una mirada, se aprende de una emoción. Cuando descubres algo, terminas emocionado, como diciendo, esto no había caído yo nunca, ¿no? Me lo está diciendo un profe que a lo mejor tiene hasta 70 años. Bueno, estoy pensando en Roberto Revenga, que tiene más de 70, ¿no? Es así, es decir, si transmitimos buenas emociones como profesores, si somos claros, si somos prácticos, vamos a hacer que al final nos guste o os guste lo que estáis haciendo. Y esto es muy, muy importante. Y esto, para poderlo hacer, se tiene que hacer desde la práctica. Todos somos profesionales y todos sois maestros de vosotros mismos. Es decir, hay un día en que ya no estamos con vosotros y sencillamente tenéis que recordar esta frase para decir, ¿qué he aprendido hoy? ¿Qué lecciones he sacado? Y todas esas lecciones, os digo una cosa, emocionan. Y si algo yo saco en claro de la experiencia que estamos teniendo esta tarde a la hora de exponer en esta jornada de puertas abiertas, es que en este proceso formativo hay emociones, pero hay emociones porque salen de los alumnos, pero también salen de los profesores. Y a mí me gusta que al final los profesores, todos ellos vocacionales, esto es indiscutible, es decir, nadie va a recitar las cosas como un papagayo, sino que las tiene interiorizadas, porque como hemos escuchado anteriormente, aprendemos de la propia experiencia. Por mí, nada más. Lucía. Qué bonito, Gonzalo. Ahí yo quiero suscribir efectivamente y encima también subrayar que todos nuestros profesores son profesionales en activo, gente muy, muy, muy conocedora de la materia, pero ante todo son unas bellísimas personas. Si os lo digo, que me comunico con ellos con mucha asiduidad y ponen las cosas sencillas. Y no hay, yo no puedo agradecer a mis profesores más que me hayan facilitado la vida. Cuando alguien te facilita las cosas, uff, cómo se agradece. Así que sí que me quedo con eso, Gonzalo, muchísimas gracias. Y en principio con eso son las cosas que os queríamos contar entre todos. Os voy a contar un poco cuáles son los próximos pasos, qué podríamos hacer ahora. Si tenéis cualquier duda, estoy a vuestra disposición, pero ya está la inscripción abierta. Ya tenemos a algunos inscritos, así que ya tenemos el grupo arrancado. Espero que se nos vayan uniendo más dentro de muy poquito. Si necesitáis más información, si necesitáis que os detallemos más,
yo estaré encantada de veros, de conoceros y de contaros en primera persona todo lo que necesitéis y resolveros todas las dudas que tengáis. Para poder inscribiros, enviarnos a formación@agers.es un currículum actualizado, un DNI en vigor y una foto de carnet. Y a partir de ahí os voy contando qué otras cositas necesitaremos por vuestra parte, pero con eso ya vamos arrancando. Ahí os enviaremos cómo hay que inscribirse en la página del web para formalizar la preinscripción, el enlace directo para hacerlo y la fecha de inicio, como ya hemos comentado, es el 16 de enero. Si tenéis cualquier duda, en la página de Agers podéis encontrar más información y lo dicho, escribirme a formación@agers.es y yo estaré encantada de hablar con vosotros y comentar y resolver todas las dudas que puedan quedar. Y no sé si tenéis alguna duda los que estáis conectados. No sé si queréis que comentemos alguna cosa más. Yo por mi parte lo tengo todo dicho y yo me quedo con esas ideas. Emoción, con la importancia de la emoción dentro de la formación, la cercanía que hay en esta formación. Es una formación peculiar donde de verdad se hacen amigos, ¿eh? Yo os prometo que estos tres son amigos y que quedan fuera de aquí cosas de esas que yo me entero de cosas. Nosotros, Y Jorge y yo, tenemos pendiente ir a Madrid a visitar a Nieves y un restaurante que hay Hombre, cerca de Agers que nos lo recomendó, que es muy bueno, ¿a que sí? por eso, el día 20, el día 20. Sí, hay que aprovechar que toca pagar a Gonzalo. Por eso le toca a Hay que Gonzalo pagar. pedirlo. Tiene mucho peligro. Tenéis que ir a los que vayáis a participar, ir con cuidado con los compañeros, que a veces son peligrosos. Y yo que veo aquí a Jaime, por ejemplo, que tiene también cara de joven, con cuidado que estos tienen ya mucha experiencia. Jaime, Pera, Noelia ya no la veo, no sé si tenéis alguna duda, alguna consulta, cualquier cosilla que queréis preguntar. Fenomenal, cualquier cosa, tenéis mi correo, nos hemos escrito, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pedro, muchísimas gracias, gracias al CEU por seguir confiando en nosotros, por seguir de la mano con este proyecto y por seguir haciéndolo crecer, así que muchísimas gracias. Igualmente, Adiós. Lucía, a vosotros. Muchísimas Adiós. gracias, Gonzalo, Gracias a Álvaro, por haber todos. participado. Gracias, Nieves, Jorge, Gonzalo. A Jorge y a Gonzalo les veo dentro de poco. Nieves, contigo espero coincidir también dentro de muy poquito. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de poco. Espero Nos noticias vuestras muy positivas dentro de poco, así que nos vemos. Muchísimas Muy gracias. bien. Gracias a Un Gracias. vosotros. beso, un Hasta abrazo a luego. todos. Un abrazo, Adiós, que vaya chao, bien. chao. Adiós. Adiós.